Muy buena gente, ¿cómo están? Tenemos unas partiditas de DH con Pícaro. El DH tiene mucho daño, el Rogue tiene buen CC y también mucho daño. Acá arrancamos, metemos Gubia porque no podemos sapear, stun, bomba de humo. Y como el DH decide no apretar nada, se muere. Incluso el monje podía haber tirado el revival, pero tampoco, no lo quiso usar. Y se termina muriendo el DH y se termina muriendo al ratito el monje. Cuando no podemos sapear al inicio de la arena, podemos meter Gubia, comparte el mismo DR y nos permite arrancar con Gubia al Heal y stun al DPS. El zap siempre es lo mejor porque dura más y luego se puede resapear. Con la Gubia no, porque ya queda en combate, pero es una alternativa. Acá metemos el zap al monje, stun al guerrero, trinquetea, seguimos haciendo daño, tuneamos al Heal. Acá justo hace el swap, tendría que haber metido la ceguera, a ver si por lo menos trinqueteaba. Pero ya tenemos el trinket al menos del guerrero, o sea que ya tenemos al menos casi las condiciones de ganar. Seguimos haciendo daño, el DH pega bastante. Juntamos puntos de combo, flagelación. Tenemos un viscerar por un poquito de daño, más puntos de combo, la cuarta puñalada, hacemos el burst. No tiene trinket, se mete el defensivo igual al final, pero no aguanta el daño, se muere. Acá tenemos todavía el Pries con el trinket. Lo que hacemos es que el DH se vaya, porque si no lo mata, le metemos la ceguera. Y después de un rato de meterle daño, termina muriendo. Ahora tenemos guerrero y druida resto. Lo que le pedimos acá al DH fue que corriera alrededor de la columna hasta que se le fueran las curas al guerrero, ya que si bien el DH tiene mucho daño, lo mejor es que no tenga las curas para que el opener sea más limpio. Acá arranca el DH haciendo daño, nosotros stuneamos, bomba de humo, restuneamos, aparece el druida, stuneamos al druida, gastan los dos trinket y gasta tranquilidad, le mete la piel que le reduce daño. Fear nos enraiza, nos ciclonea, aguantamos porque igual está el DR, el stun, no podemos hacer mucho. Cargamos las puñaladas. Fumamos para reiniciar un poco CD, aguantar un poco, flagelación. Metemos ruptura. Volvemos a cargar puntos de combo, metemos la ceguera para aprovechar. Última puñalada, kidney. Hacemos el burst. Se pela dentro del duelo. Y matamos al druida que se sale. Ahora tenemos monje, druida resto. Lo mismo, si le pone los heals hay que esperar a que se le vayan. Acá parecía que el druida estaba FK. Salí para ver si lo podía sapear en la caída. Entra en sigilo enseguida. Le sapeo el... Justo se sale de sigilo, no sé por qué. Arrancamos haciéndole daño. Tira karma. Gasta trinket. Resapeamos al druida. Metemos la ceguera, la trinquetea. Metemos el stun. Restuneamos de vuelta. No dio para matarlo, así que metemos evasión. Tenemos que cargar las puñaladas. Nos sacamos el hacer picadillo, que todavía sigue bug. Si te pones a hacer picadillo te cura, y si te lo pones de vuelta deja de curarte. Seguimos cargando, ya tenemos las 3 puñaladas, flagelación, ruptura. Llenamos puntos de combo, última puñalada, kidney, duelo, hacemos el daño. Muerto. Vemos al druida, se trata de resistir. Ahora simplemente hacemos daño, no estamos en peligro porque tenemos otro de fumar, o sea que no habría problema. 3 DC monje, acá se tira como loco el DH, igual no entra en combate el Pries, o sea podemos sapear, stuneamos, trinquetea, volvemos a stunear, resapeamos. Acá ya habíamos gastado el trinket, por ende no podíamos gastar. Justo swapea el Priest, lo stuneamos, seguimos haciendo daño, vuelvo a stunear, se muere, no quiso trinquetear y se murió. Acá le metemos la ceguera para reiniciar un poco. El DH le empieza a pegar desde arriba y
se termina muriendo. Prie sagrado con DK profano. Acá el DK tiene el anti-stun y el anti-magia. Y siempre se guarda en el trinket. Pero igual se puede matar en duelo. Si está cesiado el Geal, casi siempre se puede matar. Acá le digo el DH que se quede hasta que se separen por lo menos un poco. Ahí que se separan, sapeo. Stuneo al DK. Acá le carga la cacería, le hace daño. Trinqueteamos. Vuelvo a resapear al Priest. Trinquetea, le meto el stun. Seguimos haciendo daño. Tenemos ceguera. Acá vuela el Priest. Gastamos de fumar, reiniciamos un poco. Empezamos a cargar las puñaladas. Gastamos la flagelación, la ruptura. Gastamos el último de fumar. Ya tenemos todo el burst. Última puñalada. Stuneamos, hacemos burst. Acá no trinquetea, pero se termina muriendo por el daño. Pese a que usó la antimagia, que le reduce el daño de la técnica secreta, pero muere igual. Acá el Priest vuela haciéndose el superhéroe. Y lo terminamos matando en el kidney. Ahora Priest sagrado y destro. El brujo está aguantando mucho. Y el Priest para mí es uno de los mejores Geal. Acá le corto el Sayad ese, que es el bichito que te encanta. Te hace CC. Para que no lo gaste. Metemos stun, gasta los dos defensivos juntos. Seguimos haciendo daño. El Priest se hace angelito. Mete el coil. Le está pegando al DH igual. Cargamos las puñaladas. Al menos 3 para tener siempre. Metemos la ceguera. Seguimos haciendo un poco de daño. Gasta el portal. Acá quiero tirar paso de las sombras, pero estoy lejos. Y ahí hay diferencia de altura, por ende nunca puedo. Tiro la flagelación. Ruptura. Casi nos morimos. Le metió el ángel. Volvemos a gastar ruptura para cargar puntos de combo. Cortamos. Y ahí cuando se le va el ángel, stun. Ya con poca vida es bastante fácil matarlo. Hacemos un poco de daño al Priest. Se muere. Ahora Druida y Hunter. Siempre recomiendo esperar a que salga el Hunter, pero como el DH lo puede sacar, lo vamos a buscar. Él me avisa dónde está para ver si yo lo podía sapear. Y justo cuando llega se come una trampa. Igual logro sacar gracias a que me avisó dónde estaba al cazador. Le digo que se acerque mientras está sapeado, así le puede castear el daño tranquilo. Empieza a castear, lo stuneo. Aparece el druida. Stuneo al druida para seguir haciendo daño. Metemos la ceguera. Se la quita el daño del DH, que es lo que tiene la composición. El DH hace mucho daño en área, entonces muchos de los CC del rogue, como la gubia, la ceguera, el zap, se salen. Solo el stun aguanta. Acá cargamos la puñalada, nos alejamos porque no podemos tirar y fumar en la bengala. Cargamos la tercera. No nos da para cargar el burst. Ponemos flagelación. Hacemos el duelo. Meto el stun. No entra el otro stun, se ve que lo apreté mal. Y mete la tortuga, pero el druida había gastado el trinket y en el stun se termina muriendo junto con el DH. Y justito el cazador también. Acá doble DH. Como se nota que está rota la clase. Sapeamos a uno. Empezamos a hacer daño al otro. Bomba de humo por si el otro se pone loco. No quiere gastar trinket. Estuneamos, resapeamos y se murió. Ya cuando estuneamos al otro se sale completamente. Acá preservación profano. Justo logro sapear al evocador. Hacemos daño al DK. No gastamos la técnica secreta para sacarle el poder al evocador. Ahora sí la gastamos porque está stuneado. Seguimos haciendo daño. El DK ya gastó la antimagia, gastó el anti-stun. El evocador gastó la comunión esmeralda, o sea que ya no tiene cura en área para salvar al DK. Así que hacemos un poco de daño. Ponemos la flagelación. Le dejamos el sangrado. Ya gastamos el último esfumar, la cuarta. Se lo llevamos con poca vida. Se muere enseguida, por más que trinquetee.
ya ni vida tenía. Eso es lo bueno de la compo con el evocador, con el Demon Hunter, que como tiene mucho daño, te los terminás llevando con muy poca vida. Y es bastante fácil matarlos en el duelo. Cada cazador bestias y el druida. Otra vez el DH lo saca. Lo stuneamos. Acá quedó medio movido. Había que esperar que el DH se posicionara para que el cazador trinqueteara. Por eso el cazador no gasta trinket. El druida tampoco. Porque no tiene peligro. Por ende, esta es una partida que se puso muy complicada. Ya que yo tengo que gastar todo para volver a hacer otro go. Para ver si trinquetean. Ya que el cazador no había gastado ni la tortuga ni el trinket. Y el druida tampoco. Así que reinicio, me saca con la bengala. Hacemos un poco de puntos de combo. Voy a meterle el kidney al druida. Meto golpe bajo al cazador. El cazador trinquetea porque aparte me estoy muriendo. Le hago un poco de daño. Y antes de que se termine la capa, me gasto el último fumar. Con la capa me saco todo. Tengo que esperar mínimo 8 segundos al DR del stun. Mientras se cagan a palo al DH. Cargo la puñalada. La tercera. La cuarta. Flagelación. Y ahí sí. Kidney. Hacemos el burst. Tiene las curas. O sea que le cura bastante. Pero pese a eso, igual se muere justito. Acá volvemos a hacer un poco de daño a druida y se muere. Siempre lo mejor es llevárselo sin los hots. O sea, las curas en tiempo. Pero no había mucha opción. Ahora tenemos monje y pícaro forajido. Es la última partida. El pícaro sale. Logro sapear. Bomba de humo stun. Le hacemos daño. El pícaro no quiere apretar nada. Y se muere. Otro poco de daño al monje. Y se termina muriendo. Esas fueron las partidas con el DH. Una compo bastante divertida. Suscríbanse. Den like.